Posteriormente su constancia. Y les vamos a entregar 2 discos que contienen la información de todos los módulos anteriores. Cuando les entreguemos la constancia, les vamos a dar el último disco con esta presentación y lo que nos haya faltado. Entonces al final les entregamos sus CDs y pues sería todo ahorita por el momento. Les queremos agradecer mucho y bueno, no sé si ya conozcan al maestro Diego de la Mora. El maestro Diego de la Mora estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el CIDE y es maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo. Él nos acompaña, trabaja en Fundar, que es el Centro de Análisis e Investigación, y trabaja en el área de presupuesto y políticas públicas. Es un experto, creo que tenemos que aprovechar todo su saber y bueno, pues Diego, ya el público... Parece complicado, pero que en realidad si uno aprende ciertas claves y algunas cosillas, se vuelve mucho más fácil. Y el tema que vamos a ver es el del presupuesto público. Les cuento muy rápido que yo llevo ya 9 años en Fundar trabajando con presupuestos públicos. Buena parte de mi trabajo tiene que ver con exigir información a la Secretaría de Hacienda para que sea más transparente el presupuesto. También he trabajado en varios proyectos en Fundar, ahora trabajo en el proyecto de subsidios al campo y lo que hicimos en ese proyecto fue pedir las listas, los padrones de beneficiarios del ProAgro, antes el ProCampo, el ProGan y algunos otros programas, y lo subimos a una página de internet y bueno, la prensa se metió ahí a buscar quiénes eran beneficiarios y encontraron pues, cosas muy escandalosas, ¿no? Como que había ahí desde narcotraficantes hasta secretarios de Estado, hasta gobernadores recibiendo subsidios para el campo en México. Y a partir de eso se han logrado algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, que se reduzca el tope de hectáreas que se pueden subsidiar, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que he estado haciendo últimamente, trabajando en ese proyecto. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es una introducción al presupuesto público. Vamos a ver, como bien dice el programilla que espero que les hayan pasado por ahí, varios temas. Primero vamos a ver una rápida introducción de qué es y qué no es el presupuesto. Después vamos a ver una cosa que se llama el ciclo presupuestario. Esto quiere decir pues cómo se conforma todo el presupuesto, desde que lo formulan, lo planean, hasta que lo ejecutan y lo evalúan. Después vamos a ver las clasificaciones presupuestarias para empezar a entender cómo meternos ya a los documentos presupuestarios. Luego vamos a ver, ya que hayamos visto el ciclo presupuestario federal y entendido, digamos, cómo funciona esto, nos vamos a ir a los ciclos presupuestarios de la Ciudad de México y del Estado de México y vamos a ver rápidamente unos ejemplos de presupuestos ciudadanos para estas dos entidades. Luego tendremos un rápido receso y regresando vamos a ver algunos documentos presupuestarios. No sé qué tanto nos dé tiempo, nos vamos a echar un clavado rápidamente para ver cómo se ven y tratar de todo lo que vimos antes, entender cómo se ve en los documentos, ¿no? Y empezar a ver qué podemos ver. Y luego rápidamente vamos a ver cómo se transfiere el dinero desde la federación hacia los estados. La captación de ingresos a través de impuestos, aprovechamientos, derechos, deuda, etc. Y la otra, la distribución de los recursos, ¿no? El gasto. Entonces el presupuesto tiene estas dos cuestiones metidas ahí. Pero el presupuesto es un documento, ¿no? Si nosotros queremos definir el presupuesto, pues lo que vemos es un documento. Ahora ya un documento electrónico, pero al final es un documento donde hay números, ¿no? Y es un documento que usa el gobierno para gestionar los recursos públicos. Entonces, anota los ingresos y después los egresos. Vamos a ver en un rato más que se parece mucho el presupuesto público al presupuesto de una familia, ¿no? O al presupuesto de una persona. Al final, todas las personas recibimos ingresos y los gastamos en ciertas cosas, ¿no? Tenemos distintas fuentes de ingresos y después las gastamos en ciertas cosas, ¿no? Es un documento que tiene poca demagogia o que no tiene demagogia, ¿no? Si nosotros escuchamos a los políticos, pueden hacer 1000 promesas, ofertas, decir cuánta cosa, pero si eso después no está con dinerito, pues no se va a volver realidad, ¿no? Entonces, por eso vemos el presupuesto, porque es un documento que no tiene demagogia.
Y también es un documento que nos sirve para evaluar cómo se utilizan los recursos públicos. Al final del periodo en el que se gastan los recursos, nosotros podemos ver si se hizo bien, si se hizo eficientemente, si se hizo mal o no. También, y esto es muy relevante y esta es la razón por la que desde Fundar por lo menos vemos el presupuesto público, es porque nos sirve para ver cuáles son las prioridades de un gobierno. Si nosotros queremos saber qué le importa más a un gobierno, vemos el presupuesto y nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa ver el presupuesto, estudiar el presupuesto? Porque, como les decía, las políticas o acciones de un gobierno que no vienen acompañadas de recursos, que no están en el presupuesto, casi siempre son demagogia. Entonces, si nosotros queremos saber si lo que está diciendo un actor político tiene carnita, va a suceder en la realidad, lo que tenemos que hacer es irnos a ver si tiene dinero asignado. Si tiene dinero asignado, va a suceder. Si no, pues no va a suceder. Y también porque lo que no se mide no se puede mejorar. Probablemente hayan escuchado esta frase antes. Entonces, si nosotros no medimos la acción del gobierno, pues va a ser difícil que la mejoremos, ¿no? Y la última es esta frase que pues tiene mucho que ver con este taller. Es nuestro dinero, nosotros le pagamos al gobierno para que haga las cosas. Al final, pues es nuestra responsabilidad que las cosas se hagan bien, ¿no? O se lleven a cabo. A ver, así como una familia tiene distintas necesidades, pues también una región, ¿no? Que puede ser desde un municipio, un estado o un país, pues también tiene ciertas necesidades públicas, ¿no? Como construir y mantener escuelas públicas, como construir y mantener hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera, ¿no? Carreteras. Para todo eso pues, se necesita una organización que haga que alguien las construya, alguien las mantenga, etcétera. Y eso normalmente se deposita en las manos del gobierno y se hace a través de recursos públicos. Para eso hay pues todo un ciclo de cómo realizar el presupuesto, ¿no? Y la primera etapa de esta realización se llama la formulación del presupuesto, ¿no? Entonces imagínense que la Secretaría de Hacienda es como una familia, entonces sientan todos los miembros de esa familia y se ponen a planear. Bueno, el año que entra tenemos todas estas necesidades y necesitamos pues tanto dinero para salud, tanto dinero para la educación, tanto dinero para la alimentación, para el vestido, etcétera, etcétera. Y empiezan con la etapa de planeación del presupuesto. Eso se hace básicamente en la Secretaría de Hacienda, ¿no? En esta etapa, en la etapa de la formulación, quien lleva la batuta es el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Hacienda cuando se hace a nivel federal. Vamos a decir que este año que está aquí, de enero a diciembre, es el año N, ¿no? Le vamos a poner así, año N, como título, ¿no? Entonces, a este año N, si este es el año N, pues este es el año N-1, ¿no? Entonces, digamos que este año N es el 2017 y nosotros estamos aquí, ¿no? En abril, a finales de abril. Y se está ejecutando el presupuesto de 2017. Pero para que eso sea posible, el año anterior, o sea, el año N-1, se tuvo que haber planeado, proyectado y presupuestado todo lo que se está haciendo durante este 2017, ¿no? Entonces, el ciclo presupuestario empieza el 1 de abril con un documento que se llama el documento relativo a las obligaciones del artículo 42, fracción primera de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mejor conocido como los precriterios económicos, de política económica. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda el 1 de abril de cada año, de hecho eso acaba de pasar hace poquito, es decirle a la Cámara de Diputados, pero en general a toda la población, estamos viendo que la economía se está comportando de esta manera, ¿no? El Producto Interno Bruto va a crecer de esta forma, va a haber tanta inflación, los factores de la producción están de esta forma, las importaciones y exportaciones están así asado, el precio del petróleo parece ser que se va a comportar así asado,
Y entonces empieza la discusión presupuestaria, el 1 de abril, ¿no? Aquí empieza toda la planeación del presupuesto para el año siguiente. Entonces, este 1 de abril, ¿qué pasó? Pues, Hacienda publicó ese documento, lo mandó a la Cámara de Diputados y empieza ahí, se supone que la discusión presupuestaria. La etapa de formulación tiene varios documentos relevantes. Entonces, el 1 de abril es el que les digo, que se llama precriterios. Después, el 30 de junio, hay otro documento muy relevante, que es la estructura programática. La estructura programática es, digamos, como el esqueleto del presupuesto. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda es que escribe todos los programas que va a haber el siguiente año en un como documentito, ¿no? Y también se lo manda a los diputados para que lo discutan. Entonces, dice, para salud va a haber el programa de adultos mayores, el programa para las mujeres, el programa de vacunación, el programa de no sé qué, y así los va a poner en una lista. Si no están ahí los programas, si no son parte de la estructura programática, quiere decir que ya no van a estar en el presupuesto. Entonces, si nosotros en algún momento quisiéramos que se hiciera un programa para la limpieza de los ríos en el país, tendría que estar metido ahí, en esa estructura programática. Entonces, tendríamos que empezar a trabajar desde antes del 30 de junio para que el 30 de junio Hacienda diga, órale, vamos a meter ahí ese programa. Por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy, en Valor al Campesino, que es una iniciativa que junta varias organizaciones de la sociedad civil, lo que queríamos era que en vez de que hubiera un resto de programas para las y los campesinos, se hiciera un programa de apoyo a la pequeña agricultura. Entonces fuimos con Hacienda y les dijimos, les conviene hacer esto, ¿no? Para que las y los campesinos no estén batallando con distintas ventanillas, distintas reglas de operación, etcétera. Hagan un solo programa y lo metieron en la estructura programática del año 2015, ¿no? Entonces, es un momento en el que se puede hacer incidencia, se puede incidir en el gobierno, y normalmente quien lleva la batuta, como les decía, es la Secretaría de Hacienda. Entonces, ya tenemos la etapa de formulación que dura del 1 de abril hasta el día que el Ejecutivo tiene que mandar el presupuesto a la Cámara de Diputados. ¿Alguien sabe qué día es ese? Un poquito antes. Septiembre. El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, no termino hasta el año. El 8 de septiembre, entonces, la Secretaría de Hacienda manda el proyecto de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados. Y no solo manda esto, manda la iniciativa de ley de ingresos y una cosa que se llama la miscelánea fiscal o la reforma fiscal, ¿no? Entonces, le dice a la Cámara de Diputados, a ver, después de consultar a todas las dependencias, el proyecto de presupuesto, lo que pensamos gastarnos el año que entra, es esto, ¿no? Y le manda unos librotes así, ¿no? Con 7 tomos. Y entonces la Cámara de Diputados se supone que empieza a estudiarlo desde el 8 de septiembre y tiene 2 meses hasta el 15 de noviembre para negociar y aprobar el presupuesto. Ahora, normalmente nosotros lo que decíamos desde Fundar es que este era el momento en el que teníamos que alzar la voz y decir, queremos que ese presupuesto tenga estas y estas características, que se ponga más dinero para salud o que se ponga más dinero para ciertas cosas, y pensamos que este era el espacio adecuado para hacer esa negociación. Lo que hemos visto, o lo que vimos hace unos 6 o 7 años, es que en realidad la Cámara de Diputados casi no modifica el presupuesto. Modifica solo entre el 3 y el 7% de lo que le manda Hacienda, y todo lo demás lo aprueba así como viene, ¿no? Entonces, si ustedes quieren incidir en el presupuesto, pues vale más la pena incidir con las dependencias específicas y con la Secretaría de Hacienda desde antes, para que cuando llegue a este momento no sea tan complicado empezar de cero, ¿no?